Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar con ustedes. Cuando recibí la invitación para platicar con los padres, no lo pensé dos veces. Entonces me di a la tarea, mamá, papá, de desarrollar o de proponer unos tips para contar historias, para que tú puedas armar tus propias historias y ayudes a tu hijo o a tu hija a armar sus historias. Ponte cómodo, porque para contarte estos tips, pues te voy a ir contando algunas historias. Vamos a repasar primero tres principios básicos antes de empezar. Primero, es como una premisa que debemos tener en cuenta. Una historia lleva a más historias. No podemos quedarnos con la historia del gato con los pies de trapo y los ojos al revés. ¿Quieres que te la cuente otra vez? Y se vuelve interminable. Tenemos que buscar encadenar historias. Entonces, este es un principio. Otro principio, todos somos contadores de historias. El chiste es saber contarlas. Ahí tenemos a Demóstenes. Se le considera el padre de la oratoria. Él hacía recomendaciones, ¿verdad? Y clasificaciones. Pero pónganse a ver, y todos somos contadores de historias. Los gobernantes cuentan historias, los sacerdotes y ministros cuentan historias, los maestros contamos historias y los padres de familia también contamos una historia a nuestros hijos de lo que somos y de lo que debe de ser. Todos somos contadores de historia. A cada uno se nos mide diferente. De cada uno se esperan cosas diferentes, historias diferentes, pero finalmente se esperan que contemos bien las historias y que seamos congruentes con lo que contamos. En este caso podemos nosotros como maestros también llevar a los niños, a los alumnos, los padres igualmente, a terrenos fantásticos. Y esa es una de las grandes ventajas que tenemos sobre, por ejemplo, los gobernantes. Sin duda, igual que sucede con la lectura que se aprende leyendo, pues para contar historias tenemos que contarlas. Así es que elegimos una y la contamos. Entonces, tres principios básicos. Ahora, el primer tip. Lee, platica, cuenta, presenta temas de interés y el patrimonio cultural. No es posible que a un niño le queramos explicar cosas que no le interesan o que queramos contar cosas que realmente pueden resultar intrascendentes. Pero si queremos aprovechar el contar una buena historia a nuestros hijos, pues ¿por qué no aprovechamos participándoles del patrimonio cultural? Así es que yo te voy a compartir un patrimonio cultural. Se llama Las Mil y Una Noches. Es una historia que a tus hijos les encanta, pero es una recopilación de cuentos de Arabia, de Irak, de la India. La Alf Laila, Mil Noches, se compiló y se tradujo al árabe alrededor del año 850. Aquí vemos en la escena una princesa que está contando precisamente un cuento al sultán, que está sentado, y la hermana está contando acerca de un mercader. Y ahí vemos la imagen del mercader y unos jeques que están escuchando lo que cuenta el mercader. Entonces, me pareció súper oportuno la estructura narrativa de que un cuento lleva otro cuento por el primer principio que enunciamos, que una historia lleva a otra historia. Primero vamos a situar Las Mil y Una Noches en el tiempo y en el espacio. O sea, ubica la historia. Tú también puedes ubicar una historia que tú le cuentes a tus hijas o a tus hijos en un tiempo eterno, en un espacio fantástico. No importa si es real o no es real. El asunto es que tú tienes que ubicarla para que podamos
dimensionar la historia. Ahora, hablemos del tiempo. En este caso estamos hablando de la Edad Media. Es un periodo de la humanidad entre el siglo V y el siglo XV. Habíamos dicho que se compiló en el siglo IX. Así es que en esa época, ¿qué es lo que estaba pasando en Europa? Entonces se compiló en Medio Oriente. ¿Qué estaba pasando en Medio Oriente? Estamos hablando de que en esa época dominaba la iglesia en esa región. La iglesia católica, apostólica romana, con sede en Roma, el Sacro Imperio Romano, el Papa por encima de los monarcas europeos. Y tenemos otro fenómeno que precisamente es el que explica la compilación de las Mil y Una Noches, que es la expansión del Imperio Otomano. El Imperio Otomano se fue expandiendo desde Asia Menor hacia el continente africano, hacia el continente europeo y hacia el continente asiático. Entonces, vamos a ubicar el espacio, ¿ok? Ahí tienen ustedes, con un círculo blanco, la circunferencia marcando Arabia, marcando una zona de África, marcando una zona de Asia, pero un mapa muy raro, un mapa que no estamos acostumbrados a ver, pero que quise presentártelo para que ustedes entiendan la complicación que hay de representar en un plano una esfera. Matemáticamente es muy complicado. Para respetar lo que son los tamaños y las distancias entre los territorios, este estadounidense Fuller propone un poliedro. Si tú lo imprimes y lo pegas, queda algo magnífico y da la idea de mayor cercanía o respeta más la escala del tamaño de los territorios y la distancia entre ellos. En fin, entonces aquí te va otro tip. Siempre que puedas, aprovecha la historia e incorpora asuntos de interés. Aún tratándose de una historia fantástica, pues tú tendrás que referir que de pronto se topó con algo, una espada, una carta, un tesoro, algo que le va a servir y que tenía ciertas propiedades. Entonces tú ya le incorporaste propiedades físicas, por ejemplo. Asuntos de interés. En este caso, el mapa poliedro de Fuller. ¿Ok? Bien, entonces aquí ya tenemos un mapa mundi que es más como lo conocemos, ¿verdad? A la parte superior derecha vemos que está representada la rosa de los vientos con el norte, sur, este del lado derecho de nuestro frente al lado derecho y occidente del lado izquierdo, y ahí dice este con una E y occidente dice con una W por west en inglés. Este es el mapa como ya más lo conocemos. Vamos a hacer una aproximación a esa zona. ¿Ok? Fíjese usted, todo este territorio fue o es territorio musulmán. Tienen en común una cultura. Vamos a ver, excepto un pequeño país que está aquí que dice Israel, que ellos son judíos, pero los demás practican el Islam. Vamos a ver. Ahí tienen ustedes un mapa maravilloso que encontré. Este mapa es elaborado por El País, el periódico El País, y la fuente es Le Monde. Practican la religión del Islam, todos los de verde. Y el mapa nos dice que son 1.200 millones de musulmanes en el mundo. De color verde clarito, estamos hablando de los sunnis. Es la rama ortodoxa, más ortodoxa y tradicionalista del Islam. Y ahora mira, los chiíes, los de verde oscuro, reivindican el derecho de Alí, el sobrino de Mahoma, y sus descendientes de liderar la comunidad islámica. O sea, toda esta comunidad que se extiende en África, Medio Oriente, hacia el norte llegando hasta Rusia. Del lado de Europa tenemos, bueno, aquí también unos países
Y tenemos del lado oriental también países del sudeste asiático, aquí los vemos en el mapa. ¿Ok? Entonces, el Islam es una religión muy extendida. Y eso tienen en común esos países que recopilaron los cuentos de las 1001 noches. Entonces, aquí viene el otro tip. Investiga y documenta tu historia. Para investigar, yo usé diversas fuentes. Entre ellas usé la Biblia y el Corán y, desde luego, Wikipedia, porque todos acudimos en un momento dado a Wikipedia ahora. Investiga y documenta. Echa mano de lo que tengas. Yo pienso que el patrimonio cultural se debe dar a conocer y tú tienes esa oportunidad con tus hijos. Investigar y enseñarles. Ir a la enciclopedia y mostrarles. Buscar un mapa en sus libros y ayudarle a construir la historia. ¿Okay? Ahora, muy recomendable, maestros, papás, amigos. Hay que relacionar diversas ramas del saber. Toda historia es una posibilidad para reflexionar en los valores y en la cultura. Practiquemos, pues, la empatía y la tolerancia. Y antes de juzgar, conozcamos un poco más de los demás. Vamos a construir puentes con el arte. Así es que vamos a empezar ahora sí con nuestra historia de las 1001 noches, que es un patrimonio artístico. Cuenta la historia que un rey tuvo 2 hijos y los 2 hijos eran prósperos. Tenía cada uno su propio reino, Shahryar y Shahzaman. Eran muy amados por su pueblo y eran felices a su manera. Un día, Shahryar decidió invitar a su hermano y mandó a su visir para que lo buscara en su palacio. «Hermano, ven conmigo a pasar un tiempo», le decía en su carta. Y el hermano, Shahzaman, aceptó gustoso. Partió con el visir y cuando iban camino a casa de su hermano, se dio cuenta que se le había olvidado el regalo que le iba a llevar. Le dijo: «Mira, me voy a regresar al palacio y recogeré lo que me falta». Y le dijo a su visir: «Voy a ir al palacio por lo que me falta. ¿Quieres que te acompañe, su majestad?» No. Voy a ir y voy a sorprender a mi esposa, que de seguro está llorando por mi ausencia». Y así que se regresa este sultán, y ¿cuál es su sorpresa? Que cuando llega encuentra a su esposa con un negro. Un negrote que se le estaba bailando. Enfurece aquel hombre y sin más, porque los celos son el furor del alma, toma un sable en su espada y ¡zas! Los mata a los 2. Y sin decir nada, sale silencioso del castillo para alcanzar al visir de su hermano. Caminan toda la noche sin decir qué es lo que había ocurrido hasta que llegan a la casa de su hermano. «Hermano, qué gusto». Le da hospedaje y no dejó de percibir Shahryar que su hermano estaba triste. «¿Qué pasa, hermano? Veo que tienes un rostro de aflicción. ¿No quieres comer? ¿Qué sucede?» «Ay, hermano, si tú supieras lo que me pasó. No quiero ni hablar de eso». «Anímate, hermano, mira, vámonos a cazar». «No, hermano, ve tú». Así es que la siguiente mañana, muy temprano, Shahryar tomó su equipo y se fue a cazar. Mientras tanto, Shahzaman se asomaba por la ventana del palacio. ¿Y cuál es su sorpresa? Que ve a su cuñada, a la esposa de su hermano, no con uno,
con varios esclavos y esclavas, haciendo una fiesta, pero válgame Dios santo. Pero venir a ver, dijo Shahzaman. Si viendo esto, pues a mí no me ha ido tan mal. Y su ánimo cambió. Cuando llega su hermano, ya lo ve sonriente, tranquilo, comiendo, cantando. Y hermano, ¿qué pasó? ¿Por qué tu cambio de ánimo? ¿Por qué estabas triste y ahora estás tan contento? Ay, hermano, mira, te voy a decir por qué estaba triste, pero no te voy a decir por qué estoy contento. Y le cuenta lo que pasó. Oh, qué terrible lo que te pasó. Ya entiendo tu tristeza, pero bueno, ¿cómo fue que te consolaste? No, hermano, ni preguntes. No, ahora me tienes que decir. Así es que le cuenta lo que vio con sus propios ojos. No puede ser. Mi esposa es incapaz de eso, le dice Shahzaman ofendido. Pues mira, vamos a hacer como que partimos de un viaje y tú mismo compruébalo con tus propios ojos. Así es que se esconden en una parte del palacio, haciendo como que habían ido de viaje, y dicho y hecho, la esposa y sus doncellas se ponen de fiesta con el cúmulo de esclavos. ¡Válgame Dios, Shahzaman! ¡Te lo dije! ¡Vámonos de aquí! Y se van afligidos Shahzaman también por su suerte, hasta que llegan a un paraje donde había unas palmeras en las cuales deciden descansar. Y ahí estaban los dos hermanos cuando de pronto se ve un ciclón saliendo de las aguas y ahí un genio sacando con él una caja y de la caja sacando una bella doncella, y el genio se recuesta para echarse una rica siesta. Entonces la mujer ve a los hombres escondidos en las palmeras y les dice: ¡Hey, ustedes! ¡Vengan acá! ¿No qué? ¿Cuál vengan acá? Dicen los hermanos. Sí, vengan o despierto a este genio y le digo que ustedes me querían hacer daño. No, pues ahí vamos, ¿no? Y se bajan. Pues, a ver, quiero que ustedes me rindan sus amores. Pero ¿cómo crees? Si no lo hacen, despierto al genio y digo que ustedes me querían maltratar. Y los va a matar de seguro. No, pues total. No tardó mucho en convencerlos y ahí van y le dan sus besotes. Y al final de todo, les dice: muy bien, ahora me van a dar sus anillos de recuerdo. Y cuando estos muchachos, estos señores, muy obedientes, se quitan su anillito, entonces la mujer saca un saco lleno de anillos. Dice: aquí los voy a poner junto con el anillo de todos los hombres que han estado conmigo. ¡Válgame Dios!, dicen los hermanos, por Alá. Pero si esto le ha pasado a un genio que es tan poderoso, pues, ¿qué nos quejamos nosotros de lo poquito que nos pasó? Así es que cobraron ánimo los hermanos y regresaron a sus respectivos reinos, pero Shahzaman decidió matar a la esposa, volverse a casar y matar de nuevo a cada una de las subsecuentes esposas que tuvo, para que ninguna de ellas se atreviera a serle infiel. Así es que su reino se convirtió en un reino de terror, porque cada vez que se quería casar, a la siguiente noche había una ejecución segura. Ya no quedaban doncellas en el reino, excepto la hija del visir, Sherezada. Pero él no quería entregarla, y ella le dijo: padre, no te preocupes, llévame con el rey, me casaré con él, pero pediré que vaya mi hermana a despedirse de mí y tu hermana
harás tal y como yo te diga. Así es que se pusieron de acuerdo y Sherezada fue entregada en matrimonio al sultán. Se casan, tienen la fiesta maravillosa y llega la primera noche y entonces le dice Sherezada a Shahzaman: oh grandísimo, grandísimo sultán, permíteme que invite a mi hermana para poder despedirme de ella. Ándale pues, dice el rey, ve por tu hermanita. Traen a Doña Sada, se llamaba la hermana. Dice Doña Sada: ay, hermana, por favor, por Dios santo, cuéntame una de tus hermosas historias. Y contesta: de buena gana, y como un debido homenaje, si es que me lo permite este rey tan generoso, dotado de tan buenas maneras. Y el rey, pues al escuchar estas palabras, y como no tenía sueño, dice: pues ándale, cuéntanos tu historia. Comenzó su relato diciendo: he llegado a saber, oh rey afortunado, que hubo un mercader entre los mercaderes, dueño de numerosas riquezas y de negocios comerciales en todos los países. Un día montó a caballo y salió para ciertas comarcas a las cuales le llamaban sus negocios. Como el calor era sofocante, se sentó debajo de un árbol y echando mano al saco de provisiones, sacó unos dátiles y cuando los hubo comido, tiró a lo lejos los huesos. Y en eso: ¡ah! ¿Pero cómo? ¡No puede ser! ¡Te mataré!, le dijo un genio, un efrit gigante al mercader. ¿Pero por qué? ¿Por qué me quieres matar?, le dice el mercader. ¿Por qué mataste a mi hijo? ¿Cómo lo maté? Cuando aventaste tus huesos, cayeron en su pecho y lo mataron. Oh, gran efrit, pues entonces mucha razón tienes de matarme. Merezco morir por haber matado a tu hijo, pero créeme que no hubo mala intención de mi parte. Bien, pues te mataré de todos modos. Nada más permíteme, gran efrit, volver a mi casa para repartir lo que tengo, poner en orden mis asuntos y después regresaré. Y al efrit le pareció bueno, le dio confianza y lo dejó ir. Así es que el mercader regresó a su casa, repartió sus bienes, le contó a su familia todo lo que había pasado y todos se pusieron a llorar, los vecinos con él, y se despidió de todos para regresar donde había quedado con el genio, encontrarse el primer día del año. Y estaba ahí en ese lugar llorando su tristeza el mercader, cuando de pronto llegó un jeque que pasaba por ahí y que traía con él una gacela, un ternerillo. ¿Qué te pasa, buen hombre? ¿Por qué estás tan afligido? Así es que el mercader le contó toda su desgracia y que estaba esperando al efrit. Por Alá, hermano mío, le contesta el jeque, no te dejaré hasta que veamos lo que te ocurre con el efrit. Y ahí se quedó el jeque conversando con él. Se desmayó el mercader, el jeque lo ayudó. Y ahí estaba cuando se acerca a ellos un segundo jeque, pero este llevaba 2 perros con él. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué los veo tan afligidos?, pregunta. Y le iban a empezar a contar la historia cuando llega un tercer jeque con una burra. Y así es que el mercader volvió a contar la historia a los 3 y los 3 empezaron a lamentarse. Y de pronto estaban en esas cuando se levantó un violento torbellino, porque es con violentos torbellinos que se presentaban los efrits. Se descargó una tormenta y de pronto en medio del polvo apareció el efrit
con un alfanje afilado listo para matar al mercader y le brotaban chispas de los ojos. Se acercó al grupo y le dijo: ahora sí ven para que yo te mate, como mataste a aquel hijo mío, que era el aliento de mi vida y el fuego de mi corazón, dijo el efrit. Hijos, se estremecieron todos y empezaron a llorar otra vez. Y entonces, el primero de los jeques, el que llevaba la gacela, acabó por tomar ánimo y besando la mano del efrit le dijo: oh efrit, jefe de todos los efrits, si te cuento lo que me ocurrió con esta gacela y te maravilla mi historia, ¿me recompensarás con el tercio de la sangre de este mercader? Y el efrit dijo: verdaderamente que sí, venerable jeque. Si me cuentas la historia y yo la encuentro extraordinaria, te concederé el tercio de esa sangre. Así que el primer jeque empezó a contar cómo esa gacela era la hija de su tío, que era carne de su carne y sangre de su sangre. Y empezó a contar cómo se convirtió en gacela, porque ella a su vez había convertido en una vaca y en un ternerillo a la que fuera su concubina y el hijo que tuvo con ella. Pero llegando a ese punto, Sharazada interrumpió la historia. Sharazada vio que iba a amanecer y se calló discretamente sin aprovecharse más del permiso. Entonces su hermana Doniazada le dijo: oh hermana mía, cuán dulces y cuán sabrosas son tus palabras, llenas de delicia. Sharazada contestó: pues nada son comparadas con lo que os podría contar la noche próxima, si vivo todavía y el rey quiere conservarme. Y el rey dijo para sí: por Alá, no la mataré hasta que haya oído la continuación de su historia. Así es que la noche siguiente, Sharazada continuó el relato, que iba llevando a otros relatos, hasta que las 1001 noches de relatos, Shahzaman terminó enamorada de ella y su hermano Shahryar enamorado de la hermana. Pues si quieres saber qué le pasó al mercader, yo te recomiendo que le eches un vistazo a esta bellísima historia, pero vamos a hacer un repaso antes de eso. Primero, hay 3 principios que hemos considerado para contar historias. El primero, una historia se relaciona con más historias. Todos somos contadores de historias. Las palabras y los hechos hablan. Y para relatar hay que elegir y narrar. Y vamos a repasar los 7 tips que vimos para contar historias. Entre paréntesis, tú vas a ver cómo se pronuncian los números en náhuatl, con eso de que podemos ir incorporando nuevos conocimientos. Así es que 1. C. De preferencia, comparte el patrimonio cultural. 2. Ome. Ubica la historia en el tiempo y en el espacio. 3. J. Aprovecha para tratar asuntos de interés. 4. Nahui. Investiga para documentar tu historia. 5. Macuili. Relaciona varias ramas del saber. 6. Chicuase. Involucra las valoraciones y promueve la reflexión en valores. Y 7. Chicome. Deja picada a la audiencia para que ellos lean y también investiguen. Y por último,
No olvides, cada que puedas, disfruta de una buena historia. Recibe un abrazo y muchas gracias por tu atención.